lugar, o sea, porque este lugar, además de eso, ¿sí? Haces filas muy largas para entrar ahí. Filas, pues más o menos como estas, filas de 2 horas. Y todavía dijeras, no hombre, es que el espectáculo duró mucho tiempo. ¿Cuánto dura el espectáculo? Pues el espectáculo dura algo así como, en el mejor de los casos, 5 minutos. La pregunta es, pues ¿a qué horas llegas? ¿No? Pues llegas normalmente a las 9 de la mañana y sales a las 11 de la noche. Y la pregunta es, ¿querrán las familias regresar al día siguiente? Sí. Y la respuesta, ¿saben cuál es? Claro que sí. Claro que sí. Ese lugar algo tiene, que la gente paga por ir, lo tratan muy mal y llegan con una ilusión de regresar al día siguiente. Hay otro lugar, más o menos, que aportas lo que sabes y puedes hacer. Además de que aportas lo que sabes, no te piden trabajar en equipo. Haces muy buenos amigos y si eso fuera poco, te pagan. Y le preguntas a la gente, oye, ¿quieres regresar el día de mañana? ¿Qué creen que dicen? Pues claro que no, o sea, ¿por qué voy a regresar? ¿Qué tendrá Disney que no tiene el trabajo? ¿Por qué Disney la gente paga y regresa y los tratan muy mal? ¿Y por qué el trabajo, por más bien que los traten, la gente no quiere regresar? ¿Será acaso que nos han sembrado creencias como estas? A veces no quiero ir a trabajar los lunes, pero luego me acuerdo que soy pobre y se me pasa, ¿sí? No hay trabajo malo, lo malo es que tener que trabajar. Y lo que decía Mario Moreno Cantinflas, algo debe tener el trabajo, o los ricos ya se habían quedado con él. Bueno, la pregunta es ¿cómo funciona el ser humano? ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Cómo funcionan las organizaciones? ¿Algo sucedió? Que no se escuchó. ¿Sí vieron el video, verdad? Sí. ¿Por qué la mujer le está pegando a ese hombre? Porque le gusta pegar a los hombres. ¿Por qué qué? Le falta el respeto. ¿Por qué cree que qué? Que le falta el respeto. ¿Y le faltó al respeto? No, pero ella no lo vio. Otro lo provocó. ¿Qué movió? ¿Qué movió la acción de ella? La actitud del La creencia. La creencia. ¿Cuántas cosas pudo haber creído? No lo sé. A lo mejor creyó que tenía cara de libidinoso. A lo mejor creyó que el niño era inocente. A lo mejor creyó que le estaba agarrando las pompas. No tengo la menor idea. Pero la creencia mandó sobre la realidad. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Él tiene varias opciones. Una de ellas es seguir hacia adelante, otra es para atrás, otra bajarse, etc. ¿Y qué decisión tomó? seguir adelante. Seguir adelante. ¿Y qué pasó? Si él hubiera sabido que había un hoyo, ¿hubiera seguido adelante o no? No. ¿Quién con un dedo de inteligencia se hace daño? Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Él creyó que era un bache común y corriente, de los que hay en Aguascalientes, ¿sí? Y resulta que agarró un bache de los que hay en el sur de Aguascalientes, ¿sí? Y entonces, ¿en base a qué tomó la decisión de ir hacia adelante? ¿En base a la creencia o en base a la realidad? A la creencia. ¿Quién mandó, la creencia o la realidad? La creencia. La creencia. Siguiente ejemplo, ¿sí? Imagínate que yo le voy a pagar a este portero 10,000 pesos con la única condición de que no le metan gol. No que lo pare, que no le metan gol, ¿sí? No puede ser. ¿Le pagamos sus 10,000 pesos o no? Pues no. Pues claro que no. ¿Por qué se fue a celebrar? ¿Porque creyó que se había acabado la jugada o no? ¿Quién manda en las decisiones? ¿La creencia o la realidad? Imagínate un último caso. Sí, ayúdenme a entender si esta mujer, denle un adjetivo calificativo a esta mujer, ¿sale? Por favor. No, bueno. Chido. ¿Qué adjetivo calificativo le dieron a esta mujer? Denme un adjetivo calificativo, ¿cuál? Torpe. Torpe, otro adjetivo calificativo.
No, Está bueno. muy fuerte, ¿no? No pasa nada, Ella no sabe. Tonta, otro adjetivo calificativo. Despistada. Pues yo les voy a dar la causa. La causa es un jefe que nunca le enseñó lo que le debe haber enseñado. No es ni tonta, ni torpe, ni despistada. Es un sistema de capacitación mal alineado. Es un sistema de administración de recursos humanos que no entiende que la mente funciona en base a lo que cree o no en base a lo que es. Todos los países, todas las familias, todas las organizaciones funcionan basados en creencias, no basadas en realidades. ¿Qué será la principal función de un líder? ¿Qué será la principal función de un país? ¿Cuál será la principal función de una empresa, de un jefe de familia? No me lo crean, pero es alinear las creencias. Ojalá y las creencias fueran igual a las realidades. Porque si la creencia es diferente a la realidad, quien gana es la creencia, no la realidad. Si yo creo que tengo 6 millones de pesos para invertir el siguiente año, porque mi director o mi gerente o mi jefe de finanzas me dijo que tenía 6 millones cuando la verdad es que nada más voy a tener 2, imagínense el problema en el que me voy a meter. Si yo creo que el mercado es para 20 y hago instalaciones para 20 y el mercado es para 2, imagínense el problema financiero en el que me voy a meter. Si yo creo que hay mercado, si yo creo que hay productos, si yo creo que hay proveedor, y la verdad es que no existe, imagínense el problema en el que me voy a meter. ¿Quién toma las decisiones? El ser humano. ¿En base a qué? En base a las creencias. En base a las creencias. Si quisiéramos realizar un proceso como tal, hay personas que creen que el de enfrente le está yendo mejor. No, hombre, es que trae un carrazo, yo quiero vivir como él. Es que me está lleno de clientes, yo quiero tener los clientes que él. Pero nunca analizamos el entorno, todo lo que hay alrededor. Y pueden suceder cosas como la siguiente. Herr Ober, ich hätte gerne das gleiche wie der Mann da hinten. Ne? Ja, selbstverständlich. Los empleados creen que los empresarios la pasamos bien cachetona. Creen que no hay auditorías de Hacienda, creen que no hay auditorías de Seguro Social, creen que no hay gente que llega creyéndose que por estar en gobierno nos pueden exigir lo que quieran, nos exigen hasta derecho de piso. A veces nos va peor con la gente de gobierno que con los malandrines, ¿sí? Y no lo digo yo, pregúntenle a cualquier empresario. Y entonces la pregunta es, yo quiero ser empresario porque tiene un coche a todo dar. Espérate, ¿quieres ser empresario? Vente de este lado y vive las que yo vivo como empresario. Porque hay empleados que no entienden lo que es, creen que las cosas son diferentes y no entienden que ser empleado se la lleven cachetona. Cada 15, cada 30 o cada semana reciben su pago. Mucho, pequeño o mediano, reciben lo pactado. Oye, es que te fue muy bien, dame un bono. Espérame, o sea, yo vivo los riesgos. ¿Tú no vives los riesgos? ¿Quieres que hagamos un cambio? Con mucho gusto. Hacemos una alineación de sueldos. ¿Y qué te parece si te pago cuando hay y no te pago cuando no hay? ¿Quién de los trabajadores entraría con nosotros así? ¿Y entenderán cómo es la función de un empresario? ¿Los hemos capacitado para que entiendan cómo es la función de un empresario? ¿El gobierno sabrá cómo es la función de un empresario? Existirá personas que crean que el valor de una mujer en alguna parte del mundo estará determinado por qué tanto su físico se parezca al de una Barbie. En alguna parte del mundo habrá una mujer que crea que si tiene un cuerpo así vale más y si no vale menos. ¿Lo hay o no lo hay? Sí. ¿Y será necesario? No. Para esa mujer sí. Para quien lo cree sí, porque esa es su creencia. ¿Qué te quiero decir? Si el empleado cree que cuando te vaya bien le das y cuando no te vaya bien, pues resulta que le das de todos modos, entonces nunca lo vas a poder alinear porque no te conocen. Tú no conoces a tus trabajadores y tus empleados no te conocen a ti. Empezando desde ahí, ya hay una disfuncionalidad, ya no están alineadas las creencias. Y entonces imagínate que a mi tía Genoveva, de 58 años de edad, que es ella, le sembraron esta creencia, ¿sí? Y ella está así. ¿Cómo creen que sea su vida? ¿Tranquila o angustiada? Muy angustiada. Totalmente angustiada, o sea, parece que está peleada con la vida. Todo está mal. Y la contratas a ella como líder de la compañía, pues los va a tratar re mal. Porque ya hay una desalineación en su proceso básico, ¿sí? Imagínate que ella fuera mi hija.
y le sembraron esta creencia. ¿Qué va a hacer toda su vida? Estar a dieta, hacer ejercicio, y el resultado va a ser que está deprimida. ¿Y por qué está deprimida? Porque le sembraron la creencia de que no vale si no tiene un cuerpazo. Imagínate, yo nunca he visto un bulldog estar deprimido porque no tiene cuerpo de galgo. Pero sí he visto personas de Chiapas, si alguien ha viajado a ese hermosísimo lugar, en donde te encuentras personas de 1 metro con 20 centímetros de estatura, ¿sí? Yo no he visto personas de ese tipo que estén deprimidas porque no miden unos 70, los ves contentos. A lo mejor porque nadie les ha sembrado la creencia que si no miden unos 70, valen menos que los demás, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos creencias acerca del trabajo. Viernes, ¿trabajando duro o durando en el trabajo? Es igual. Con ese diálogo, ¿qué podemos sacar del área de recursos humanos? ¿Que es un área eficiente o ineficiente? Con ese diálogo, tenemos que hacer un diagnóstico de clima organizacional, no es necesario. Con ese diálogo yo ya sé que tengo que tener un sistema de supervisión castrante, porque si no, no van a trabajar. Está el supervisor trabaja, si no, no van a trabajar. ¿Por qué? Porque la creencia del trabajo es el trabajo es malo. ¿Por qué voy a trabajar si el trabajo es malo? Y entonces, si yo tengo este nivel de creencias, este va a ser exactamente el desempeño de mis trabajadores. Existirá personas que crean que el valor del hombre estará determinado por qué tanto dinero tenga. ¿Y será necesario? Para ese hombre sí, claro, para ese hombre. Y si tú te lo encuentras en una boda y te sientas a un lado de la mesa, ¿cuál va a ser la plática? Dinero. No le hables de espiritualidad porque eres un loco para él. No le hables de otras cosas que no tengan que ver dinero porque no vas a hacer clic, porque para él lo único importante es el dinero. Y si yo creo que esto es lo importante, entonces a mi pareja la voy a rodear de dinero. Pero como esto se ve muy naco, entonces ¿qué te parece si mejor la rodeo así? O la rodeo de estas cosas, o la rodeo de estas otras, o la rodeo de estas otras, ¿sí? O la rodeo de todo esto. Y entonces mi esposa sí tiene lo que no tiene la esposa. ¿Cuántas familias se han acercado a su servidor porque han quebrado? Y el principal motivo de la quiebra es que los 2 hermanos, 3 hermanos, un padre hicieron un negocio fenomenal y las nueras se pelean entre ellas. ¿Por qué ella se fue de viaje y yo no? ¿Por qué ella sí tiene esa ropa y yo no? ¿Por qué ella sí la visten de esa manera y a mí no? ¿Por qué a ella le compraste un coche nuevo y no? Les puedo decir, me faltan dedos para platicarles de las empresas que yo he asesorado que por estas creencias han tronado completamente. Yo fui director de recursos humanos del Grupo Soriana a nivel nacional de 1990 a 1994, ¿sí? Que fue en la época que inauguramos la primera tienda Soriana aquí, donde está el paso de nivel aquí adelante. Y entonces, en 1976, Grupo Soriana tenía 4 tiendas. Autoservicios La Quemazón tenía 8 tiendas. Autoservicios La Quemazón era mucho más grande que Grupo Soriana. ¿Dónde está Autoservicios La Quemazón? Se pelearon las esposas de los dueños, los Barba de Aguascalientes, ¿sí? Y entonces, entre las peleas entre ellos, destruyeron todo el grupo empresarial. Porque la creencia es que yo debo de tener esto y los demás no tienen esto. Yo te pregunto, ¿sí? ¿Cuánto valía Grupo Soriana en marzo de 1993? Si alguien hubiera querido comprar Grupo Soriana en marzo de 1993, hubiera tenido que desembolsar $380 millones. ¿Cuánto valía Comercial Mexicana en ese mismo tiempo? $1,200 millones y Gigante, $1,280 millones. ¿Cuánto valía en febrero del año 2000 Gigante? De 1.280 a 1.480 millones de dólares. Comercial Mexicana, de 1.200 a 1.400. Y Soriana, de 380 a 2.800 millones de dólares. ¿Dónde está Gigante? En la panza de Soriana. ¿Dónde está Comercial Mexicana? En la panza de Soriana. Soriana ya no es el segunda cadena de autoservicios, es la tercera cadena de autoservicios. A partir de febrero de este año, Oxxo ya vende más que Grupo Soriana. ¿Sí? Pero bueno, es la tercera cadena de autoservicios, después obviamente de Walmart, ¿sí? Y después de Oxxo. Entonces, habrá personas que esta sea su realidad y que esta sea su creencia, que su vida debe ser así. Si la realidad y la creencia no coinciden, ¿cómo le hago para subsanar eso? Muy sencillo, copelazos, tarjetas de crédito, deuda.
En el mundo material en el que vivimos, una mala administración financiera te convierte en un esclavo. Porque cuando tienes flujo de efectivo puedes tomar decisiones y te puedes equivocar y le puedes apostar. Sin flujo de efectivo la vida es súper, total y absolutamente denigrante, angustiosa. La emoción más destructiva que puede existir para un ser humano es la angustia. Y nos llenamos de angustia cuando no tenemos flujo de efectivo. La pregunta es, ¿y qué hacemos con el flujo de efectivo? ¿Lo dedicamos a andar faroleando? ¿Qué creencias creo? ¿Y cómo funciona este proceso? ¿Qué creo que es mi trabajo? Creo que mi trabajo es... ¿cuál de todos estos? ¿Y qué es lo que siembro en mis trabajadores? Siembro en mis trabajadores que trabajo, el mismo trabajo de 3 trabajadores es picar piedra. El mismo trabajo de 3 trabajadores es hacer escalones. O el mismo trabajo de los 3 trabajadores es construir catedrales. ¿Qué creen que sea el trabajo más... la gente pueda desempeñar un mejor trabajo? ¿Con esta creencia, con esta creencia o con esta creencia? ¿Con la primera, con la segunda o con la tercera? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a estas creencias como tal? Nada más como un dato, ¿sí? Trabajamos nosotros en el 2015 con este equipo de béisbol. De aquí para acá, pues nunca estuvimos con ellos. De aquí para acá estuvimos con ellos. Lo único que hicimos fue alinear las creencias de liderazgo. Creencias de, ¿sí?, vale la pena, me gusta jugar, disfruto el juego, etcétera, yo soy excelente y cosas así por el estilo. Alineación de creencias. Hasta la primera mitad, 262 de porcentaje de bateo. Los mismos jugadores a partir de alineación de creencias, 321. Lugar 16 en bateo, lugar 1 en bateo. La 1000 carreras limpias, 385 primer lugar, 384 segundo lugar. ¿Sí? Mejoraron, pero alguien mejoró más que ellos. Entre ganados y perdidos, 491 octavo lugar, 697 primer lugar y quedaron campeones. Los mismos jugadores, no hubo cambio de jugadores. Y esto empezamos con el dueño, no con el presidente, no con Chito Rodríguez, sino con el dueño, que es Carlos Peralta. Me llama Carlos Peralta Quintero y me dice, oye, ayúdame porque estos de a tiro están bien chafos. Y yo le demostré que su actitud le daba la torre al equipo. Y yo, que tengo que ver, se lo demostré. Y ahí están las estadísticas. Primero trabajamos con el dueño, ¿sí?, de que deje de quejarse de sus colaboradores, deje de quejarse del gobierno, deje de quejarse de la gente que está alrededor, porque cada vez que me quejo, ¿sí?, la creencia es, esto no va a funcionar y esto está mal, y entonces no nos podemos alinear como tal, ¿sí? ¿Qué creo acerca de lo que es mi casa? ¿Es un lugar como este? ¿O es un lugar como este? ¿Casa es los ladrillos o es el hogar? ¿Es la familia? ¿O creo que es un lugar para pelear? ¿O creo que es un lugar para ver quién gana? Y de por medio están los hijos. Existe un alto porcentaje de la gente que nos rodea que esto es lo que creen que es la casa. El lugar para ir a pelearse. ¿Con quién? Con los seres a los que aman. Y vámonos a lo más importante. Si queremos alinear las creencias, ¿cómo las vamos a alinear? A través de un proceso de trascender. ¿Y cómo podemos trascender? A través de nuestro liderazgo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas, las habilidades básicas que debe tener un líder? No me lo creas, mínimo 3. La primera de ellas es autoridad. Autoridad viene del latín autoritas. Y autoritas viene del griego augere. Y entonces una persona que quiere tener autoridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer crecer a los demás. Y entonces vamos a ver 2 tipos de liderazgo. Primer tipo de liderazgo. No te muevas, no te muevas. No puedes tú solo, yo te ayudo. Ya, ¿qué te rompiste? ¿Tienes fractura? No siempre se siente por los fluidos en el área. ¿Sientes algún fluido? ¿Tienes náuseas? No. ¿Seguro que quieres ir a la escuela este año? No hay problema si no quieres. ¿Qué tal si esperas 5 o 6 años? Anda, ya, vamos. Quiere decir. Ese es un estilo de liderazgo, ¿sí? Vamos a ver el segundo estilo de liderazgo. El mismo problema, la misma situación, pero un estilo de liderazgo diferente. No quiero ir con ella. Tengo que volver con mi papá. ¡Papi! ¡Ayúdame! ¡No! Nadie lo toque. Nadie lo toque. ¿Me ayudas? No. Tú te metiste ahí y tú puedes salir de ahí. Tío. Solo quiero que él lo haga así. Cálmate. Agita alternando tus aletas y tu cola. No puedo. Una de mis aletas está mal. Nunca me detuvo.
tienes que hacer. Si puedes. ¿Cuál liderazgo será más efectivo? ¿El sobreprotector? ¿El que todo te lo doy? ¿O el segundo, que soy yo te guío, pero tú lo haces? ¿Sí? Con dos grandes estrategias, duro y suave. Duro con el problema, suave con la persona, no se vale humillar. Tan suave con la persona que si tú y yo acordamos algo y no cumpliste, es la mejor manera que me estás diciendo que no quieres trabajar conmigo. Ahí está la puerta y que te vaya bien. No tengo que humillarlo. Fue un acuerdo que hicimos y no cumpliste tu acuerdo. Como no cumpliste tu acuerdo, pues adelante, ahí está la puerta, no eres parte de mi equipo. Sin humillación. El liderazgo tradicional del latinoamericano humilla, agrede, ¿sí? Y entonces eso hace que dentro de la organización tengamos gente que están resentidas con nosotros. Para casos muy sencillos, ¿se acuerdan ustedes de un presidente que terminó en 1994, en 1993? ¿Cómo se llamaba ese presidente? Sí, Carlos Salinas de Gortari. ¿A quién escogió él como candidato a presidente de la República? A Ernesto Zedillo Ponce de León. Los que conocen la relación entre ellos es a Ernesto Zedillo, cuando él fue presidente, no lo agredía, lo humillaba. Y dijo, lo voy a tener para mí. Y cuando él tiene el poder, cuando nosotros generamos resentimientos, odios, culpas en la gente que está a nuestro alrededor, ¿sí? Cuando nos crecen los enanos, nos van a destruir a nosotros. Yo he escuchado gente, es que no me fue leal yo todo lo que le di. Acuérdense de un principio, la gente puede olvidar lo que hiciste, pero es muy difícil que olvide cómo lo hiciste sentir. La gente puede olvidar lo que les hiciste, pero para que olviden cómo lo hiciste sentir, está en chino, a no ser que conozcan parte de esta información. Entonces, si tú quieres crecer, ayuda a crecer a los demás. No te burles de una señora porque no sabe cómo hacer la comida, porque te estás burlando de ti, porque es la persona que tú capacitaste, es la persona que tú no le dedicaste el tiempo suficiente para que creciera y a quien le estás haciendo daños a ti mismo. Segunda herramienta, no necesaria, para mi caso indispensable, no me lo creas, la humildad. Y la palabra humildad viene de la palabra humus, y humus significa tierra fértil. Si yo soy tierra fértil y que hay una semilla de sandía, ¿qué entrego algunas semanas después? Sandías. Probablemente 1000 veces el peso que recibí. Y con 100 semillas para hacer 100 sandías más. Eso es ser humilde. Que lo que yo reciba, lo reciba y como tierra fértil hago que crezcan las cosas. ¿Sí? Hago que crezcan los seres humanos. Hago que crezcan las organizaciones. Humilde no es lo mismo que humillarte. No tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Y tercera herramienta, paciencia. Paciencia. La ciencia de la paz. Ni antes ni después. ¿Cuándo se ha visto que si hoy siembro una semilla de nogal, mañana esté cosechando nueces? ¿Cuánto tarda en dar un nogal las nueces? 10 años. Muchos años. ¿Y cuándo se ha visto, sí, que si siembro hoy maíz, me tenga que esperar 2 años en cosechar la mazorca? ¿Cuánto se tarda en cosechar el maíz? 3, 4 meses. Paciencia, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su espacio como tal. Entonces, ¿quieres trascender? Puedes trascender a través del liderazgo. Y si queremos trascender a través del liderazgo, la pregunta es, ¿tenemos dinero para pagarles mucha lana a la gente que nos rodea? Peso que no da 3, ¿para qué fregados es? ¿Sí? Estuvimos asesorando a un empresario de Guanajuato que él tenía 4 hectáreas de moras y pasó de la noche a la mañana, se le antojó irse a 16 hectáreas de moras. Pero la sociedad lo criticaba porque era muy agresivo con sus trabajadores, porque los trataba muy mal. Y como él era un excelente empresario, tomó la decisión de agarrarle su flujo de efectivo, 12 millones de pesos, y hacer los baños más hermosos del mundo, los comedores más hermosos del mundo, los vestidores más hermosos del mundo. Y resulta que cuando me invitaron a su rancho, ¿sí? Pues yo no conocía de moras. Yo les digo, oye, esas 4 hectáreas, ¿por qué tienen, es para tapar el sol, o esas mallas que tienen que ir, ¿para qué es? No, es para que cuando el fruto ya esté, lo cerramos de lado y no entran los pájaros a robarse, ¿sí?
Y es porque aquí todos los años cae granizo. Bueno, algún año que no caiga granizo, todos los años cae granizo. Y eso sirve para proteger, porque si cae granizo se echa a perder toda la cosecha, ¿sí? Y entonces, pues estamos hablando de mayo, ¿sí? Y le digo, ¿y estas 2 hectáreas cuándo le vas a poner la malla? No tengo flujo de efectivo. ¿Cómo que no tienes flujo de efectivo? No, pues no te enseñé los baños, qué buen patrón soy yo. Soy el patrón más fregón del mundo. Ve qué bien trato a mis trabajadores. ¿Y cuándo vas a poner la malla? Cuando haya flujo de efectivo. ¿Y cuándo va a haber flujo de efectivo? Pues el año que viene con la cosecha de este año. El 100% de los años hay granizo. Yo te pregunto, ¿le va a ir bien? Los trabajadores, ¿sí? ¿Les va a ir excelentemente bien? Pero más mínimo, los va a correr, va a acabar con el negocio por una creencia malentendida. Porque su ego no le permitía que los demás le criticaran porque no tenía vestidores, y no tenía baños, y no tenía comedores, ¿sí? Como él creía que esperaban los demás, porque era un líder de opinión. ¿Y qué está haciendo en la toma de decisiones? Quebrando completamente con la compañía. Entonces, ¿quieres pagarles más? Perfecto, saca más lana, dales uniformes, dales transporte. ¿Cuál es la definición de sueldo? El incremento al patrimonio familiar del trabajador. Y que lo entiendan. No sé si aquí le esté pasando en Aguascalientes, ¿sí? Tenemos gente que manda transportes a 150 kilómetros de distancia porque no hay mano de obra. Y van y los traen y los llevan, ¿sí? Porque no nos da, ¿sí?, la mano de obra para los trabajadores. Y entonces, por 50 pesos se los llevan enfrente. Pues haz una campaña al menos que entiendan qué es lo que tienes. Que entiendan que el sueldo no es lo que le pagas, es lo que le queda en la bolsa. Porque te vas a ir a la Nissan y vas a utilizar 2 o 3 transportes. Y si estás aquí en el norte, pues resulta que no tienes 2 o 3 transportes. Ese dinero, o sea, siempre es de la creencia de los beneficios que tienes. Dedícale tiempo en la comunicación. Pero si no tienes dinero, hay un pago que muy pocos empresarios lo administran. Este pago no cuesta casi nada. Es el pago moral. El pago moral, ¿sí?, estará determinado por muchas cosas. Pero lo primero es cómo hace sentir a la gente. Y lo segundo, lo más importante, es si la gente siente que crece a través de tu organización. Si cuando entra de este tamaño, y cuando sale de un tamaño más grande. Si hay verdaderos líderes dentro de la organización. Si además tiene un sistema de reconocimientos. Si además su cerebro entró de un tamaño y salió de un tamaño más grande. Si además, ¿sí?, si para él lo importante es la familia, que le vaya mejor con la familia. Y si no lo es, y si es nada más la parte profesional, que le vaya mejor con la parte profesional. El pago moral es la capacidad que tienes de generar auge en los demás. La capacidad de que tu empresa tiene de que la gente sienta, yo crecí con él. Porque en la medida que crezcamos con otros, nos vamos a estar en gratitud con la gente que está a nuestro alrededor. Y entonces la pregunta es, ¿qué voy a administrar? ¿El capital intelectual? Que los conocimientos vayan creciendo, en lugar de acumular estupidez, acumular sabiduría, es un pago moral. El capital emocional, que ya no esté lleno de cargas emocionales, de odios, de culpas, de resentimientos, y que mi vida la pueda ver completamente diferente. O inclusive el capital espiritual, que es el que genera la creatividad que a nadie se le ha ocurrido hacer las cosas. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 10 o 15 años que existiera una empresa que no tuviera taxis, pero fuera la más grande del mundo? ¿De quién estoy hablando? De Uber. ¿A quién se le hubiera ocurrido, sí, hace 10 años, que hubiera la empresa hotelera más grande del mundo y que no tuviera hoteles? ¿De quién estoy hablando? De Airbnb. ¿A quién se le hubiera ocurrido, sí, tener la agencia de viajes más fregona que no tiene oficinas? Hoteles.com. Y cuando Hoteles creía que estaba todo a dar, pues le nace Trivago. Te agarra todo lo que ya hicieron todos los demás y nace con eso otro, ¿sí? Esa es administración del capital espiritual. Encontrar las cosas que los demás no encuentran. En la medida que las creencias sean de no puedo, no valgo, no sirvo, no merezco, soy un imbécil, en esa medida las organizaciones no funcionan. Y por último, quisiera darles una estrategia, ¿sí? La estrategia es muy sencilla. Si la bandera se mueve, es porque el viento sopla, si no, no se movería. Esa es la causa. ¿Y cuál es la causa de que el viento sople? La causa de la causa ulterior, es
un cambio de presión atmosférica. En la medida que hay un cambio de presión atmosférica, entonces, sí, el viento sopla y la bandera se mueve. Si tú tienes varias estrategias, controlar la bandera, que es bastante torpe, controlar el viento, que es menos torpe pero no es tan eficaz, o controlar la presión atmosférica, y desde la causa de las causas estás alineando una organización. De la misma manera, yo te pregunto, ¿sí? ¿Cómo sé que la bandera se mueve en una organización? Con la actitud. Y hay organizaciones con actitudes total y absolutamente negativas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo saber que mi organización, llámese familia, llámese pareja, llámese amigos, llámese empresa, llámese administración pública, tenemos problemas de actitud? Pues hay actitud pasiva, que es esta, pero cuando hay poder se convierte en actitud, en procesos activos, en depresiones activas, que fue lo que le pasó a Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo Ponce de León. Te crecen los enanos y triste tu calavera. Tuviste oportunidad de sembrar, de alinear creencias y no lo hiciste, ni modo. Cuando tú crees que los demás te van a ayudar, todo el mundo te va a dar la vuelta, ¿sí? ¿Cómo tratas a la gente? Primero detectar, no necesitas diagnósticos de crimen organizacional. ¿Cómo saber que mi organización se la está cargando el payaso? Pues muy sencillo. Ve si hay actitud negativa o no. ¿Y cómo saber que hay actitud negativa? Así están todos. Échenle una leída y ya está. ¿Se lee o no se lee? ¿No? Bueno, entonces vamos de uno por uno. Las excusas, ¿sí? Si en tu organización sistemáticamente te dan excusas para no lograr las cosas, para evadir responsabilidad, hay actitud negativa, ¿sí? ¿Cómo saber que hay actitud negativa? ¿Sí? Cuando no respetamos la autoridad, cuando no respetamos al jefe, ¿sí? ¿Cómo saber que hay actitud negativa? Cuando no cumplo con las fechas y los compromisos pactados. ¿Cómo saber que hay actitud negativa? Cuando dejo todo para el último momento. Dicho básico, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. O sea, si todavía te dan una prórroga, hasta el último día, en el último momento, lo vas a hacer, ¿sí? ¿Cómo saber que hay actitud negativa en tu organización? ¿Sí? Porque no eres agradecido, porque no estás en gratitud, porque no valoras el esfuerzo de los demás. ¿Cómo saber que tengo actitud negativa? Porque dejas los encargos a medias o los dejas mal hechos. ¿Cómo saber que hay actitud negativa en tu organización? Porque eres negativo, porque te la pasas chismeando, porque te la pasas hablando mal de los demás, porque dedicas tiempo a sembrar discordia, porque dedicas tiempo de tu vida a hablar mal de tu gobierno. Es el único que tienes. Es como que si yo hablara mal de mi cuerpo, es el único que tengo, no tengo más. Si tuviera otro cuerpo, con mucho gusto. Los siguientes 6 años va a ser un solo gobernante, se acabó, no hay más. Si le va mal a él, nos va mal a nosotros. Pero lo más importante es que cuando hablo mal de ellos, yo me estoy haciendo daño también. ¿Cómo saber que hay actitud negativa? Porque no participo en los eventos o las reuniones de integración, porque no voy con la familia, porque no les llamo a mi padre, a mi madre y le digo, sí, te quiero. Llena de amor los corazones y no de flores los panteones. ¿Cómo saber que hay actitud negativa? Porque no muestro interés, porque no estoy atento. Y entonces la pregunta que tú me puedes hacer, bueno, Pepe Toño, ¿y cómo le hago para todo esto? Pues muy sencillo. La bandera se mueve, es la actitud. ¿Cuál será que el viento sople? Bueno, que el viento sople es el diálogo interno. ¿Los seres humanos y las organizaciones tendremos diálogos internos? Claro que los tenemos. Podré subir, por fin. Ya, qué bien subí. ¿Con quién va platicando esta maquinita? Con ella misma. ¿Con quién es con la persona que más platicamos todos los días? Con nosotros mismos. Y platicamos muchísimas cosas, ¿sí? Los árboles de manzanas dan manzanas porque su esencia es dar manzanas. Entonces, ¿qué pasa con una persona, un país, una organización que su diálogo interno es esto? Si el diálogo interno de una organización, de un país, de una empresa es yo puedo, yo valgo, soy feliz, yo sirvo, soy inteligente, soy bueno y me acepto, los frutos son consistentes a cómo es su esencia. Y entonces vamos a encontrar una organización disciplinada, responsable, proactiva, íntegra, honesta, veraz, puntual, que controlan su tiempo, que cumplen su palabra, educados, inteligentes e impecables. Y si yo encuentro esta actitud, ¿sí?, es porque tengo, ¿sí?, estos diálogos internos. Pero ¿qué pasa si tengo diálogos internos de no sirvo, soy tonto?
No valgo, nadie me quiere, estoy solo, soy menos, me van a rechazar, soy malo, me van a criticar, voy a equivocarme. ¿Cuáles serán los frutos de ese tipo de organizaciones? Pues son consistentes a cómo es por dentro. Y vamos a encontrar organizaciones indisciplinadas, impuntuales, irresponsables, poco íntegras, no confiables, flojas, desordenadas, que desperdician el tiempo con educación pobre, que se hacen las víctimas y que dan excusas en vez de resultados. La bandera se mueve, actitud negativa. El viento sopla, el diálogo interno. Y entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de país, qué tipo de organización, qué tipo de empresa quieres? ¿De estas o de estas? Depende de lo que quieras, va a ser el diálogo interno. Pero es bien difícil alinear el diálogo interno. La pregunta es, ¿cuál es la causa de un diálogo interno? ¿Qué pensarán 116 millones de mexicanos cuando un mexicano va a tirar un penalti? ¿Que la va a meter o que la va a fallar? Va a fallar. ¿Actitud positiva o negativa? Negativa. ¿Qué creerá la mayor parte de los mexicanos que es el equipo, la selección nacional? ¿Fracasada o exitosa? Yo te reto a que lo hagas por estadísticas y que saque los datos. ¿Cuántos países en el mundo han ganado 2 de las 3 principales copas de la FIFA? ¿Cuáles son? Medalla de oro, Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones y Mundial. ¿Alguien de ustedes sabe cuántas selecciones del mundo pueden decir que han ganado 2 de las 3? 8. México es una de ellas. Y las 2 las ganó contra Brasil. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿cuántas selecciones del mundo pueden decir que en los últimos 5 mundiales, además de haber clasificado, han pasado a la segunda ronda? ¿Cuántas selecciones del mundo pueden decir que en los 5 mundiales, y no es Alemania, porque no pasó en el mundial pasado a la segunda ronda? ¿Cuántas selecciones pueden decir que han pasado a la segunda ronda? ¿Cuántas selecciones pueden decir somos consistentes? 3. Y una de ellas es México. ¿Sí? Y seguimos creyendo que somos chafos, que no servimos, cuando tenemos una identidad propia, cuando tenemos un chorro de cosas que no tienen los demás. Disculpen la soberbia. A mí me encanta conocer el mundo. Creo que he pisado alrededor de 75, 76 países diferentes. Y les puedo decir con conocimiento de causa, Chiapas no lo encuentras en ningún lado. Zacatecas no lo encuentras en ningún lado. Meterte a una mina después de que pasas por arriba de la ciudad y que estás viendo allá y que toda la historia que hay acá arriba en aquí en la Bufa, ¿sí? Y todo lo que hay alrededor, su arquitectura que tiene, no hay en ningún lado. La pregunta es, ¿y por qué no estamos completamente llenos de gente? Sí, en Semana Santa, pero ¿cuánto te dejan? Si bien te va, te dejan $100 en promedio. ¿Qué está pasando en Zacatecas? Que no nos la creemos. La actitud, las creencias, que no le hemos dedicado energía, ni esfuerzo, ni tiempo para alinear las creencias. La causa de la actitud es el diálogo interno, la causa del diálogo interno es la creencia. Entonces, la pregunta es muy sencilla, y con eso termino. ¿Sí? ¿Cuál es la causa ulterior de la actitud de las personas y las organizaciones? La causa última no es el diálogo interno, es las creencias. ¿Quieres alinear tus organizaciones? ¿Quieres alinear tu país? ¿Sí? Alinea las creencias. Mientras no cambies las creencias, la actitud va a ser exactamente la misma. Porque hay gente que creemos que denostando a nuestros presidentes y a nuestras autoridades nos va a ir mejor. Algo igual que estúpido. Pero no es estúpido. Simple y llanamente, ¿sí? Es un sistema de creencias que nosotros como país, como organización, como empresas, hemos querido sembrar en nuestros colaboradores. ¿Cuál es la principal función de un director general, de un dueño de empresa, un director de recursos humanos? Escoger las creencias que quiero que estén en mi organización. Y ya que las escoja, alinearlas. ¿Sí? El pago moral más poderoso que puede existir es una organización que las creencias estén alineadas. Porque si en Disney ya han logrado que como me traten, quiero ir, ¿por qué fregados no? En las empresas, en los países, en las organizaciones, en la administración lo podemos hacer. Pues lo único que quería compartir el día de hoy es que las creencias son muy poderosas y que nosotros podemos hacer con ellas lo que queramos. Seguir con las mismas 3 decisiones estratégicas. Primera decisión, ¿qué creencias voy a quitar de mi vida, de mi organización, de mi país? ¿Qué creencias no me sirven y las quiero tirar? Segunda decisión, ¿qué creencias voy a defender con mi vida? De las que tengo, ¿con cuáles me voy a quedar? Y tercera decisión,
qué creencias voy a invitar a mi vida, a mi organización, a mi país. En la medida que de manera consciente nosotros alineemos las creencias, entonces tomaremos 3 decisiones: quitar, defender e invitar. Oye, Pepe Toño, ¿cuáles son? Mi nombre es José Antonio González y me conocen como Pepe Toño. Oye, Pepe Toño, ¿y cuáles son las más adecuadas? No lo sé. No lo sé, cada quien. Tienes el libre albedrío para entender cuál es la esencia de tu gente, la esencia de tu familia, si tienes más mujeres que hombres, etcétera y demás, y que entiendas que las creencias generan decisiones, generan movimientos y generan efectos. Pues en lo que me respecta, muchísimas gracias. Sí, me dijo Raúl que teníamos como cada vez no me pasé, que tenía 35 minutos, fueron 36 minutos. Queremos compartir a nombre de nuestro presidente Julio César Chávez y seguramente nuestros amigos de Coparmex. Te agradecemos tu visita. Gratitud infinita. Sí. Que Dios me lo siga llenando. Buen amigo. Claro, sí. Un gran rector. Qué gusto saludarte. Nos estamos viendo. Yo tengo una cita a las 12 de la mañana en Aguascalientes. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, estoy para servirles. Si no, ustedes siguen con la junta y yo empiezo a levantar todos mis chonches que andan por ahí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues gratitud. Estamos para servir. ¿Andas en los lados o para contactarte? Si les puedes pasar yo les todos los paso datos. los datos. Sí, yo me dedico, yo tengo un grupo empresarial que se dedica a implementar universidades empresariales. ¿Sí? Es uno de los productos que hacemos nosotros. Pues en Aguascalientes casi no tengo clientes. ¿Sí? Mis principales clientes son Nemac, del grupo Alfa, es Home Depot, es Little César Pizza, es Farmacias del Ahorro, farmacias similares, farmacias Guadalajara, es el Club de Béisbol Diablos Rojos de México, los Tigres de Cancún, Prolec en Monterrey, Grupo Vitro Envases. Sí, son empresas en Cancún, tengo muchos clientes. Y básicamente lo que hacemos nosotros es, generamos procesos de alineación a través de plataformas en línea, desde estudios de licenciatura, maestrías, preparatoria en línea, y entonces las empresas lo que hacen es contratan la universidad empresarial, ¿sí? por un costo básico, y ellos van incrementando matrícula, depende de lo que van queriendo, y nosotros se lo hacemos con su propia imagen, y los reboes como los tenemos en línea, entonces